Hola, ¿qué tal? Estimados jóvenes de octavo grado, hoy en este video quiero explicarte de manera muy sencilla cómo deducir el área del rombo a partir de un rectángulo. Y una vez que hayamos determinado esa fórmula, poderla aplicar para poder calcular el área de estos dos rombos propuestos. Fijémonos en esta figura del lado izquierdo. Aquí tenemos el rombo con estos vértices de A, B y C. Solo cabe recordar que todos los lados de un rombo tienen la misma medida y que hay dos rectas perpendiculares que son cortadas en su punto medio. Sobre esos aspectos teóricos, tenemos que el área de este rombo, si hacemos la prolongación sobre el vértice D y B, dos rectas, una sobre el vértice D y otra sobre el vértice B, de igual manera trazamos dos rectas que sean también perpendiculares a DB, paralelas a DB, por el vértice C y por el vértice A. Y de esta forma vamos a obtener un rectángulo con las letras, con los vértices E, F, H, I. Y si nos fijamos en la figura, dado que todos los lados son iguales, los cuatro triángulos que se forman son sus áreas iguales y también son iguales los triángulos que están exteriores al rombo. Si nosotros nos fijamos, este triángulo, si lo cortamos y lo trasladamos, el triángulo, pongámosle aquí el punto O, COD, va a ser de la misma medida que DEA. Por lo tanto, este será este triángulo. Son congruentes, tienen la misma medida. Y si hacemos lo mismo, este triángulo COB, lo recortamos y los ubicamos sobre DFA, que tendrán la misma medida, formaremos un cuadrado EFBD. Por lo tanto, el área de este rombo no es más que el área de todo el rectángulo EFHI dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque se nos formaron dos cuadrados a partir de ese rectángulo. En conclusión, el área del rombo es, tomando en cuenta que es el cuadrado entre 2, el cuadrado es la base por la altura, recordando la fórmula del área de un cuadrado. La base, ¿quién es? Para este rombo es la diagonal de B y la altura, estamos hablando de todo el rectángulo grande, es AC. Si nosotros multiplicamos esos dos, tendríamos toda la base de este rectángulo. Pero como solo es la mitad, por eso es que lo dividimos entre 2. Que esto, cambiar el orden de los factores, no me altera el producto. Por lo tanto, el área de un rombo es la diagonal AC, que sería la diagonal mayor, por DB, que es la diagonal menor. A esta le vamos a llamar diagonal mayor y a esta diagonal menor. Una vez que ya hemos obtenido las fórmulas para calcular el área de un rombo, vamos a determinar el área propuesta para estos dos rombos.
Iniciemos con el primero. Aquí los datos. Tenemos que la diagonal mayor es 8 centímetros y la diagonal menor es 3 centímetros. Vamos a calcular su área, que su unidad de medida es centímetros cuadrados. La solución, haciendo uso de esta fórmula que se dedujo en explicación, sabemos que el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Hagamos esa sustitución. La diagonal mayor es 8 centímetros y la diagonal menor son 3. Y todo eso dividido entre 2. 8 por 3 son 24. Centímetro por centímetro son centímetros cuadrados entre 2. Dividamos 24 entre 2. Eso nos da 12 centímetros cuadrados, que es el área que estábamos buscando para este rombo. Veamos en el ejemplo B. Aquí la diagonal mayor son 12 centímetros y la diagonal menor son 5 centímetros. Vamos a calcular su área. La solución es área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Si hacemos esa sustitución, la diagonal mayor son 12 centímetros por la diagonal menor, que son 5. Y todo eso dividido entre 2. 12 por 5 son 60. Centímetros por centímetro, centímetro cuadrado entre 2. 60 entre 2, 30 centímetros cuadrados. Y de esta forma hemos obtenido el área de este rombo. Otra manera, como habíamos deducido en la fórmula, el área de este rombo es la base del rectángulo. Aquí se me formaría un rectángulo, ya lo habíamos dicho, esta sería la altura, que son 12. Ya, si hacemos las prolongaciones, obtendríamos una figura de esta manera. Donde esta diagonal mayor sería la altura. La altura son 12. Y la diagonal menor es la base. La base serían 5 centímetros. Se nos forma este rectángulo. Por lo tanto, el área de este rombo es el área del rectángulo entre 2. ¿Cuál es el área del rectángulo? Base, 5 centímetros, por la altura. Bueno, en este caso sería, la base serían 12 centímetros, por la altura, que son 5. 12 por 5 son 60, entre 2 son 30 centímetros cuadrados, que es el mismo cálculo que hicimos con la fórmula de las diagonales. Muchísimas gracias. Espero que con esta explicación para determinar el área de los siguientes rombos te sirva para la resolución de los ejercicios propuestos por tu docente de matemáticas. Muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo video. Estudia. Saludos.